Hola a todos. Arrancamos ya con un nuevo análisis donde vamos a meternos de lleno en las entrañas de los sistemas de emisiones de los motores diésel modernos. Hoy vamos a descifrar un misterio muy concreto que trae de cabeza a más de uno, el famoso código de error OBD2 P2462. Si en alguna ocasión se ha encendido esa temida lucecita en el salpicadero y el motor de repente no tira como debería, este desglose os va a venir como anillo al dedo. Vamos a desgranar paso a paso cómo diagnosticar este fallo con precisión quirúrgica y, lo que es mejor, cómo solucionarlo sin caer en la trampa de empezar a cambiar piezas a lo loco y gastar dinero para nada. Vamos al lío. A ver, para entender bien qué significa este código P2462, lo mejor es imaginarse el motor como si fuera un cuerpo humano. Pensad en el filtro de partículas diésel, el famosísimo DPF, como si fuesen los pulmones del coche. Su trabajo es atrapar toda la suciedad, que en este caso es el hollín y las cenizas del escape. Bien, pues el sensor de presión vendría a ser como un médico especialista que está ahí tomando la presión constantemente solo para asegurarse de que esos pulmones no se están atascando. Cuando salto el código P2462, lo que pasa es que el sensor del circuito B le está mandando un electrocardiograma totalmente loco a la centralita. La señal es errática, va y viene. Básicamente el médico está pasando informes que no tienen ningún sentido. Bueno, la hoja de ruta para hoy es súper directa. Veremos. 1. La anatomía del sistema. 2. Cómo reconocer los síntomas. 3. Los riesgos graves de ignorar esto. 4. El diagnóstico paso a paso. Y 5, por supuesto, las soluciones. Punto número 1. Entendiendo la anatomía y cómo funciona exactamente este sistema DPF. En esencia, el cerebro del vehículo se basa en los datos de este sensor para medir la diferencia de presión antes y después del filtro. Así es como decide cuándo le hace falta una limpieza, lo que conocemos como regeneración. Si el sensor manda señales erráticas, el cerebro se queda totalmente a ciegas. Pasamos al punto 2. Reconociendo los síntomas o cómo evaluar los signos vitales cuando el sistema pierde el control. Y claro, cuando hay un fallo de comunicación en el sistema, los problemas reales no tardan en aparecer. Lo primero y más evidente es que se enciende el testigo del motor en el cuadro, pero es que a nivel mecánico los síntomas no pasan desapercibidos. Normalmente el coche se pone en lo que llamamos modo protección, es decir, recorta la potencia de forma drástica para evitar autodestruirse. De repente notas que al motor le falta fuerza, que el consumo de combustible se dispara sin motivo aparente y que el tubo de escape empieza a desprender un olor bastante fuerte. Incluso podéis notar unos tirones muy molestos al ir por la autovía y pisar el acelerador. Todo esto pasa porque el filtro se está saturando rapidísimo al no poder hacer sus ciclos de limpieza. Lo que nos lleva directamente a nuestra tercera parada, los riesgos graves, lo que se suele conocer como un fallo en cascada. Llegados a este punto, viendo cómo el coche se queja, la gran pregunta es: ¿cuáles son las consecuencias reales si decidimos ignorar este código P2462 y hacemos la vista gorda un poco más de tiempo? Pues, sinceramente, es jugar a la ruleta rusa. Se genera un efecto dominó que asusta. Si pasamos de este código, el filtro de partículas se va a obstruir por completo tarde o temprano. Y esa obstrucción brutal crea una contrapresión que viaja de vuelta hacia el motor. Esto puede reventar el turbocompresor y destrozar todo el sistema de escape, lo cual es una avería carísima. Por no hablar de que las emisiones se van por las nubes, así que olvidaos de pasar la ITV. Pero ojo, que lo más peligroso es el riesgo físico. Imaginad estar adelantando en una carretera, necesitar ese empujón de velocidad y que el coche de repente se quede muerto de potencia porque entra en modo protección. Es un peligro absoluto que no merece la pena asumir. Visto el panorama, vamos al punto 4. El diagnóstico paso a paso. Empieza la investigación. Fijaos, aquí el gran secreto de los talleres Más Pro es ser metódicos y no ir a lo loco. El orden es fundamental, siempre de lo más sencillo a lo más complejo. Paso 1, pura inspección visual. Buscar cables pelados, conectores con holgura o corrosión en el cableado. Paso 2, examinar a fondo las mangueras de goma que van al sensor. A veces se agrietan por el calor o se aflojan con las vibraciones, y ya con eso te dan una lectura falsa. Paso 3, tirar de multímetro para comprobar el voltaje y que los cables tienen continuidad. Paso 4, enchufar un escáner profesional para ver los datos en vivo y compararlos con los valores de fábrica. Y por último, el paso 5, comprobar directamente el estado del propio DPF. No vaya a ser que el problema real sea que está saturado hasta los topes de hollín. Aquí es precisamente donde marcamos la diferencia entre alguien que sabe lo que hace y alguien que tira el dinero por el desagüe. El error de novato de manual cuando sale el código P2462 es ver que dice fallo de sensor e ir corriendo a la tienda de repuestos a comprar un sensor nuevo. Sin embargo, el enfoque verdaderamente profesional te dice que no, que primero hay que descartar siempre cualquier daño físico alrededor. Pensadlo bien, un simple cable rozado o un tubito de goma de 3 euros que esté picado hacen que salte exactamente el mismo código de error que un sensor frito.
Y para respaldar esto quiero destacar esta cita sacada de la pura experiencia de técnicos expertos que se pegan con esto a diario. Nos confirman que, efectivamente, los problemas eléctricos y las mangueras casi siempre son los verdaderos culpables mucho antes que el propio sensor. De hecho, si investigamos un poco, vemos que en ciertos modelos de Ford o de GMC este código es el pan nuestro de cada día, y en el 90% de los casos la culpa la tiene un simple cableado o una manguera reseca, no la electrónica. Llegamos al último bloque, el número 5, la cura. Toca prescribir las soluciones basadas en lo que hemos investigado. La solución final dependerá de lo que haya cantado el diagnóstico. Si tuvimos suerte y era un problema periférico, igual todo se soluciona reparando el mazo de cables o poniendo unas mangueras nuevas. Si el multímetro nos confirmó que el sensor ya no da más de sí, pues ahí sí se cambia el sensor de presión. Ahora, si el problema se dejó estar demasiado tiempo, a lo mejor toca hacer una limpieza a fondo del DPF o incluso cambiar el filtro entero, que ya son palabras mayores. Y como remate final, casi siempre es necesario conectar la máquina y forzar una regeneración del filtro para dejar el sistema limpio y que todo empiece desde cero funcionando como un reloj. Y con esto cerramos nuestro análisis sobre el dichoso código P2462. Al final, mantener estos sistemas de emisiones a raya no va solo de apagar una luz roja en el cuadro de mandos, sino de entender cómo están respirando nuestros motores. Si seguimos este proceso paso a paso, evitaremos cambiar piezas a lo loco y le ahorraremos un buen disgusto a nuestro bolsillo. Así que, sabiendo la enorme importancia que tiene este filtro para la vida del motor, os dejo con una reflexión final. ¿Está el sistema de escape de tu vehículo respirando de forma tan limpia y eficiente como debería? Ahí lo dejo. Muchas gracias por acompañarnos en este desglose y nos vemos en el próximo análisis.